Esos lodos metoníticos, como vamos a ver, sirve para hacer la excavación y que no se desmorone el suelo lateral. Entonces son temas bien bonitos, interesantes. Pero ahora vamos a entrar a ver todo lo referente a la temática de losas de fundación y vamos a tratar de ver la ejecución de dos losas de fundación de unos edificios acá por la zona sur y en otra zona, de manera tal de que vean también, hay problemáticas que ocurre, razones climáticas que pasa, el tipo de material y cómo se ejecuta. La idea es que usted conozca también estos detalles que no necesariamente cuando uno diseña en un software, esos detalles no lo va a colocar porque va a desconocer qué va a ocurrir. La idea es que usted, para mí, que salga lo mejor formado y que tenga un criterio. Ya ahora, como les digo, hay una gran cantidad de información. Sin embargo, hay que también remitirse a nuestras limitaciones que tenemos en nuestro país. Vale decir, no podemos construir pues con unos equipos sumamente modernos porque no hay. Ahí afuera sí es cierto, pero usted tiene que ver lo que tenemos, cómo tenemos y la habilidad que se tiene en mucha gente de empresas constructoras que se dedican, por decirles, a construir puentes, cómo hacen para poder ingresar, realizar, modificar su equipo, porque cada empresa tiene sus talleres en el propio campo, es un gran campamento que generan, y claro, ahí tienen para poder hacer, por ejemplo, les comento, en una empresa ha hecho su propia broca y ha hecho en la punta, ha formado un equipito para poder hacer el SPT. Entonces, se dan formas y se dan ideas cuando están en el campo para poder desarrollar y tratar de obtener los datos más reales del terreno. O sea, es bien importante tener la caracterización del material porque en teoría usted puede introducir en el software un módulo E de, por decirles, un valor muy grande y no es real. Cuando va a ejecutar en la obra resulta que ocurre algo diferente. Y entonces ahí tienen, es la alarma total porque si usted está de la parte de la empresa constructora, se complica mucho. Ok, bueno, dicho esto, pasaremos al tema de losas y ayer dieron una cierta cantidad de alumnos del examen. Bueno, yo como les decía, acá ya depende de usted, que yo les recomiendo, no pierdan tiempo, traten de avanzar y traten de acabar la carrera, eh, esmérense, traten de sacar las mejores notas. Como les digo, sacando mejores notas, uno puede entrar a optar becas. Lo primero que le ven son eso, su promedio, sus notas, cómo ha sido, y claro, con eso hay posibilidades de conseguir becas. Yo tengo la suerte de que, bueno, algún alumno han trabajado conmigo y se ha postulado una beca y ahora está allá trabajando en Estados Unidos, ganó la beca en la Universidad de Boston. Entonces, no es que no se pueda ganar, sino es que depende de usted, el empeño, las ganas y cómo saca sus notas y cómo quiere progresar. Eso ya, les digo, perder una materia o perder un semestre no lo va a recuperar, es un tiempo que lo ha perdido y es bien complicado, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, estudien, traten de sacar la mejor nota. Yo no soy tacaño en las notas y tampoco me gusta perjudicar, pero todo depende de su intención de querer mejorar. Demuéstrenlo y yo siempre muy abierto en este caso. Ok, vamos a entrar a la parte de las plateas de fundación y para ello hay varias consideraciones que tenemos que realizar. A ver, déjenme un minutito, la pizarrita me he olvidado. Acá, ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, ¿cuándo y cómo y por qué vamos a usar plateas de fundación? Voy a irme a mi pizarrita y
simplemente para explicar el por qué tenemos que usar plateas de fundación. Una platea de fundación, vamos a ver que hay distintos modelos, formas de realizar. Ya hay plateas de fundación con losas postezadas, tiene sus dificultades, pero no quiere decir que no se puede realizar. En algunos edificios acá en la ciudad de La Paz ya se han realizado, entonces no podemos decir que no se realizan. Se han realizado y yo me acuerdo de este ingeniero joven, Ticona, que en paz descanse. Bueno, ha sido uno de los que también construyó y tenía mucho interés en esta situación de la parte de eh, realizar este tipo de fundaciones con losas postezadas. Hay que ver cómo hay que realizar el pretensado, hay que ver cómo se va a realizar el postezado, qué tiempos, cómo se va a cargar y cómo va a ser la transmisión de la carga a medida que crezca la fundación, porque si usted lo posteza de tal manera que se podría arquear, por decir algo, la losa, ¿no? Ok, entonces imaginemos que tenemos este tipo de terreno, un terreno común y cualquiera, y que obviamente en este terreno tenemos que el terreno, imaginemos que va a ser algo así, y claro, hay que pensar que voy a tener acá vecino, ¿no? O sea, eso es un hecho, voy a tener acá vecino, voy a tener acá mi vecino, y puedo tener acá mi vecino. Y en la parte superior tendremos como una calle o una avenida, o puede ser pues en un determinado barrio, depende de dónde se va a construir, ¿no? Hay a veces para ver la posibilidad de poder ingresar con los equipos necesarios para realizar la ejecución de la obra. Entonces, en este terreno, como ustedes ven ahí en la figura, eh, imaginemos que es un terreno común y corriente, y ahora lo que pasa es que vamos a excavar. Ahora, puede ocurrir lo siguiente. Bueno, uno diría, por facilidad yo puedo hacer zapatas aisladas. Es cierto, nadie le va a decir que está mal, porque puedes resolver de esa manera las zapatas aisladas, imaginemos como un tipo empasillado, que sea unos bloques de viviendas, de esta manera, de verdad que en los vértices van a ser las columnas y las fundaciones. Entonces imagínense que puede ser acá su caja de ascensor, y ya. Ahora, supongamos que tengamos unas zapatas muy grandes, y claro, resulta que puede ser que sean zapatas combinadas, qué sé yo. Pero el detalle es acá, si tengo una gran excavación que tengo que realizar de un 70 a un 80% de excavación del suelo, entonces quiere decir que en realidad voy a hacer un hueco de manera tal que a esa cota de fundación, a esta cota de fundación, voy a excavar y tener que sacar todo el suelo. Entonces hay que ver como alternativa también, en vez de hacer las zapatas que podrían ser muy grandes o muy altas, imaginemos 1,20, 1,50, hasta 2 metros. Entonces podemos pensar en que se puede resolver también como una solución tentativa de hacer una losa de un espesor constante. Entonces, ahí es donde una situación es para analizar y poder decir, se puede hacer una losa. Esa es una primera condición.
La otra condición también es que en mi suelo tengamos nivel freático. Va a decir que de alguna manera tengo un terreno en el cual hay agua. Y si hay agua, entonces acá voy a tener un diagrama de presiones que imaginemos que no sea, vamos a ver el diagrama de presiones hidrostático, de esta manera, y por tanto, esta presión, como la presión en un punto acá abajo va a ser la misma en todas las direcciones, por tanto, tendremos acá unas presiones, en rigor, una supresión, ¿cierto? Acá actuaría una presión del agua que tratará de levantarme a la losa, lo que llamamos una subpresión. Entonces, también hay que tomar en cuenta este efecto y que de alguna manera a la estructura me la podría o le podría generar algún tipo de deformación, exagerando algo así, porque la supresión va a actuar de esa manera, ¿cierto? Entonces vamos a tener que se va a levantar la losa. Este es un caso clásico o un caso que se da, por ejemplo, y no es nada raro, de cerca de la facultad, el Banco Central está con ese problema. Entonces, ¿alguien está haciendo una consulta? No. Bueno. Entonces, como les decía, puede darse esta situación en la que usted puede tener este tipo de problemas, ¿no? Esa es otra razón por la que necesito realizar una losa de fundación. Y esta losa, obviamente, no puede ser con muros de contención, acá con un murito de contención, que puede estar unida a la estructura. Bueno, eso ya depende de cómo quieras trabajar, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, teniendo acá la caja de ascensor, se lo independiza, es mucho mejor, y entonces hay que ver cómo resolver el problema del agua, si es que hubiera agua, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se puede hacer de esta manera, una losita con sus vigas que se puede tener, ¿no? Ahora bien, otra situación por la que también se realiza losas de fundación es por el material del suelo de apoyo. Si tenemos, por ejemplo, unas arcillas muy blandas y que son de baja resistencia, entonces lo más lógico es hacer una estructura como si fuera lo mismo que en el caso con agua, un barco. Es decir, este barco tiene que flotar, ¿no? Y al tener que flotar el barco, tenemos que tener como si fuera el elemento, la edificación, tiene que apoyarse uniformemente. No tenemos que tener, por decirles, lo que podemos considerar, si bien esto podría deformarse, pero no tendríamos que tener unas deformaciones muy fuertes o tener unas deformaciones muy grandes. Entonces ahí es donde tenemos que analizar cuando se tiene a un suelo muy blando, cómo van a ser más que nada esta diferencia de asentamientos, ¿cierto? Este delta que se tendría acá hay el delta de asentamiento. Entonces, este nos interesa mucho que sea un valor pequeño, aun cuando se podría asentar la estructura, obviamente se va a asentar, eso no podemos decir que no. ¿Por qué? Porque el suelo tiene vacíos. Entonces, cuando se va transmitiendo la carga al suelo, obviamente que el suelo tiene que asentarse, eso no lo podemos indicar que no.
pero esas deformaciones tenemos que controlar y saber medir y valorar cuánto podría ser compatible con la estructura superior. Bueno, esas son las condiciones principales que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la construcción y el diseño de las losas de fundación. Otra situación importante que acá tenemos que tomar en cuenta es que cómo vamos a medir o cómo vamos a valorar la carga en sí que transmitimos para valorar la presión al suelo. O sea, cómo es que usted va a poder definir y valorar una presión al terreno uniforme. Esta carga que estoy transmitiendo a través de la losa se transmitirá como una carga uniformemente repartida, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la carga total que voy a transmitir para el cálculo fundamentalmente de los asentamientos y de la presión que estoy transmitiendo al suelo de fundación, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Que la carga de la estructura que estoy transmitiendo, de toda la estructura, más la carga estimada del cimiento, ¿cierto? Y que va a ser su peso propio del cimiento. Y esto le vamos a restar la carga de la excavación. Bien importante. En los edificios, por lo general, por eso tienen los edificios altos, me refiero 10, 12, 15 pisos. Imagínense este último que han inaugurado, este edificio, ¿cómo se llama? Edificio verde que se lo ve. Bueno, tiene casi 6 pisos, o sea, de sótanos. No parecería, pero sí, es todo una gran cantidad, o vamos a decir, este volumen, esta cantidad de carga del terreno de excavación es bien importante, aunque ustedes no crean, ¿no? Y entonces con esta carga que usted está viendo, yo puedo tener una presión al terreno que va a ser igual a la carga total dividido el área en planta de la losa, ¿cierto? Entonces veremos si esa presión, cuán grande es o cuán pequeña es. Entonces, eso tiene que acordarse. Esta excavación es sumamente importante, porque esto no lo va a modificar. La carga de la estructura, eso ya tiene su diseño. La carga del cimiento va a tener su diseño, no puede modificar. No va a estar la carga viva o la carga muerta, pero esta carga de la excavación nos favorece para que tengamos una presión al terreno lo más baja posible para evitar posibles asentamientos. Esa es una consideración bien importante, ¿no? Con esta carga calcularemos los asentamientos. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de asentamientos que nos complican en ciertos diseños arquitectónicos? Por ejemplo, voy a hacer el diseño de un edificio, supongamos que sea como el que estoy dibujando, por alguna razón lo han hecho de esta manera. Imagínense que va a ser algo así. No puede tener muchos más pisos, ¿no? Y entonces, imaginemos que el terreno solo va a estar por acá.
Entonces acá, ¿cuál es el problema más que nada que se tiene? ¿Qué creen? Acá hay una complicación bien fuerte porque yo no podría hacer o no podría diseñar, por decirles, una losa constante. Imaginemos acá con su muro. De esta manera. ¿Por qué no realizaría este tipo de losa? ¿Cuál sería el problema? ¿Quién me dice algo? ¿Qué creen? ¿Hay alguien? Ingeniero, tal vez por la geometría del edificio. Bueno, imagínense que con el arquitecto han diseñado de esa manera, el arquitecto se ha soñado de esa forma, porque usted sabe que en todas las inauguraciones de edificios va a ver que mencionan al que diseña, pero el que a la estructurista ni lo mencionan. Así es la realidad. Ha diseñado este edificio, Hans, a todo dar el diseño arquitectónico, fíjense, y el que se ha rajado calculando, ni lo mencionan, que no ha debido dormir, ha debido soñarse, pero es así. Entonces, ¿qué cree? A ver, fíjense bien claro desde un punto de vista de la transmisión de carga. Yo tengo dos problemas acá. Tengo que esta pequeña estructura me transmite una carga. Voy a llamar esta carga Q1 o llamaremos P1. Y acá tengo otra carga, ¿cierto? Esta llamaremos la carga P2. Entonces, acá hay una gran diferencia de carga. ¿Qué quiere decir eso? O esa es una gran alarma y entonces tengo que pensar en que hay que hacer juntas sí o sí acá. O sea, se fijan, ustedes que han debido ir al estadio, todas las bandejas del estadio no están unidas. La curva con la recta, van a ver que hay dos columnas que están una al lado de la otra, apareadas, y tienen su junta, ¿cierto? Lo mismo acá, tenemos que tener una junta porque las cargas son bien diferentes, ¿no? Porque, bueno, el diseño arquitectónico no quiere decir que está mal, sino que usted tiene que darse la idea de que, bueno, lo ha diseñado así, se tendrá sus razones por la zona, qué sé yo, pero estructuralmente usted tiene que dar solución. Entonces eso hay que pensar. Si bien está bien hecho el diseño, pues el arquitecto no va a querer cambiar su diseño porque se ha soñado que la orientación, que dónde pasa el sol, cómo describe el sol la entrada y la salida. Entonces, en base a eso también da sus orientaciones. Otro tipo de estructura también que podemos decir que podemos tener ciertas complicaciones si nosotros hacemos todavía un poquito más complicado con dos sótanos, ¿no? O sótanos a desnivel. Imagínense algo así. Y entonces tenemos el terreno. Imaginemos que tengamos acá nuestro suelo. Entonces, acá lo mismo. Tenemos que colocar una fundación, pero acá puedo hacer una pequeña losa
Y acá también va a ser la losa, pero tengo que vincular. Entonces acá tiene que tener ciertas precauciones en que cómo lo va a realizar. Como le digo, ya acá es netamente un análisis de presiones que tenemos que tener, cómo lo vamos a ejecutar y cómo vamos a colocar la junta acá o acá, si usted quiere, de manera tal de que evitemos algún tipo de fractura, porque acaba de haber esta presión debido a la losa, a este muro. Entonces habría que ver cómo vamos a hacer la junta en este sector, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos esta carga y esta otra carga. Entonces, uno tiene que, de acuerdo, hacen sótanos a desnivel, acá puede entrar más y acá no, por alguna razón, y resulta que hay que darle la solución. Entonces, lo mismo, o sea, no está mal el diseño, sino que hay que pensar la problemática que nos trae para poder resolver y evitar algún tipo de problemas en el caso de fundaciones. Otro caso, por ejemplo, vamos a hacer de las losas que se llaman flotantes. Imaginemos, voy a hacer un pequeño esquema para que se den una idea de que uno puede hacer losas, el terreno no está malo, y tengo mi terreno para hacerlo con números redondos que sea de 100%. Va a decir, el terreno va a ser un terreno que tengo donde voy a construir 100 metros cuadrados, para hacer números sencillos. Bueno, entonces tengo acá 100 metros cuadrados de construcción en planta, un edificio que quiero realzar y claro, tengo que de alguna manera ganar pisos. Yo soy, imaginemos una persona que se dedica a la construcción de edificios y a la venta de edificios, que hay bastantes personas en ese aspecto. Y claro, voy a pensar en realzar 3 sótanos. Tengo el peso específico de mi suelo. Imaginemos que el gamma de mi suelo sea 1.6, exagerando con un valor bien pequeñito, toneladas por metro cúbico. Y como vamos a hacer 3 sótanos, yo voy a excavar entonces esta cantidad de material. Digamos que cuánta presión voy a aligerar en este punto cuando voy a sacar la presión que vamos a sacar debido a esta excavación. Esto voy a excavar. Bueno, entonces, supongamos que tengamos la altura de los sótanos de 3 metros. Hagamos sótanos altitos. Necesitamos que de 3 metros, 3 metros, 3 metros, ¿no? Entonces, tendríamos acá que reducir sería el peso el volumen, si esto es 100%, y quiero calcular el peso, va a ser igual a el volumen por gamma, ¿cierto? Entonces imaginemos que va a ser 9 metros por 100 por 1.6, ¿no? Entonces me está dando ese peso. ¿Cuánto sería? Digamos, son
sería 9 por 100 por 1.6, me da 1440 toneladas que estoy aligerando del peso correspondiente a la excavación. Solamente. ¿No? Este es el peso del suelo que estoy aligerando. Ahora, supongamos que este sería el peso y vamos a querer construir un edificio. Acá construyo un edificio. Imaginemos de 12 pisos. Bueno, pero acuérdense que va a estar incluidos los 3 sótanos, ¿no? Y como son 12 pisos, imaginemos que por carga total por piso tengamos 1.2 bien fuerte toneladas, la carga viva más la carga muerta, toda la carga que estamos transmitiendo por piso. 1.2 toneladas por metro cuadrado. Entonces, en los 12 pisos tendríamos, sería 12 por 100 metros, tendríamos la carga que transmite un piso, sería 120, 1.2, perdón, 120 toneladas, ¿sí? 100 metros cuadrados es la planta del edificio, entonces tengo 120 toneladas, y si multiplicamos estos 120 toneladas por los 12 pisos, por cada piso, entonces tenemos el valor me da igual 120 por 12, me da el mismo valor 1440 toneladas. Vale decir, el volumen, este sería el peso ya total de la estructura. Pero este es total, todo, ¿no? Vale decir lo que hemos dicho, carga de la estructura más el peso del cimiento. Entonces, la carga que estaría transmitiendo acá, este peso corresponde, si hemos visto hace un poquito, la carga total me daría igual a 120 o 1440. 1440 menos 1440 de excavación me da entonces que voy a transmitir una carga 0, ¿cierto? Entonces podría ser una losita ligera, no muy gorda, sin mucho esfuerzo. Entonces esa sería una losa flotante directamente, bien sencilla y no me complico mucho. Lo que quiero demostrarles acá es que las excavaciones en los edificios, para poder modelar, porque usted modela en la realidad, en los softwares o en el papel, cuando usted hace su modelito en papel o en un programa, modela, imaginemos acá el edificio, que sean los pisos que sea, pero usted considera como si yo tuviera este empotramiento, ¿cierto? Pero en realidad, este empotramiento perfecto en el terreno, en la vida real, no es tan así. Entonces, de ahí es que
el, el decir que va a estar empotrada la estructura no es tan cierta, sino que el suelo se va a deformar. Entonces, por eso que a veces se tiende a hacer estos sótanos para darle este modelo de empotramiento. Pero también la excavación nos favorece mucho porque estamos aligerando, o sea, le estamos engañando al suelo en colocar estructura hueca, porque son sótanos, con sacando el suelo. Y por tanto acá tengo una losa flotante, ¿no? De ahí la importancia cuando se tiene que hacer los sótanos o las excavaciones. Ya en la actualidad las tendencias también está en las casitas, ya están haciendo sus sótanos, ¿no? De manera tal de que estamos tratando de aligerar la carga que transmitimos y de esa manera podemos tener una estructura mucho más estable, ¿no? Entonces, esto es una manera también de mostrarles de que se puede realizar estructuras realizando excavaciones hasta cierta profundidad. Obviamente que esto es en teoría porque hay que ver los costos, la posibilidad de la excavación, cómo se va a hacer la excavación, lo que les decía, justamente lo que han estudiado acá en el edificio este verde, cómo van a ser los sistemas de excavación, vale decir, bueno, han colocado anclajes, ¿no? Pero ellos han colocado anclajes primeramente de arriba, han colocado acá las placas de anclajes, iban excavando, colocaban acá otra placa, bueno, varias placas de anclajes hay que calcular, y luego hasta la última parte, otro anclaje, ¿para qué? Para no afectar a las edificaciones laterales. Hay que tomar en cuenta cómo será la fundación del lado, hay que ver si se puede realzar o no el anclaje. El anclaje no lo puede hacer de esta manera, sino que tiene y se recomienda con un ángulo máximo de 30 grados. Entonces, tiene también sus ciertos análisis ya desde el punto de vista constructivo. Usted podría diseñar en el papel, como les digo, bueno, voy a colocar mi anclaje acá, una cierta longitud, imagínense 15 metros, bueno, no está mal, pero la ejecución en la obra real, cuando acá resulta que hay al lado un edificio y también tiene su sótano. Entonces, hay que ver cómo se va a ejecutar la solución, por ejemplo, de colocar anclajes, ¿no? Entonces, son detalles ya constructivos. Ahora, ¿de qué? Las losas que podemos diseñar pueden ser losas de espesor constante, losas con vigas que amarran a las columnas o con un cabezal en la parte superior como un cimiento. Hay ese otro tipo de losas, o se puede hacer como un encajonado, o si hay presencia mucho de agua, entonces se hace losas que ya son como cajones. Hay diferentes tipos de losas, que losas nebuladas, que se llaman losas con, en este caso, son con capiteles, ya vamos a ver un pequeño esquema, o losas con vigas nebuladas, o losas cajón, ¿cierto? Todo como un encajón de alcantarillas cajón. Entonces hay una diversidad de sistemas de losas. Hay, como les digo, las losas postezadas, que obviamente son cosas bien particulares y eso hay que verlo desde un punto de vista de constructivo, ¿no? Hay las normas francesas, por ejemplo, son las que tienen para hacer las losas de fundación postezadas. Pueden encontrar la bibliografía. En el libro de Calavera menciona, pero no dice, está muy limitado en cuanto a esa información. Ahora bien, en cuanto a la modalidad de la fundación o el cálculo en sí de las cimentaciones, hay dos metodologías que se realizan. Uno es el método rígido convencional, que en realidad es un método que lo vamos a ver, que se llaman también para realizar las plateas rígidas. Y otro método de cálculo es el método flexible aproximado, ¿no?
En el cálculo del método rígido convencional, vamos a ver que eso se lo puedes realizar por cálculos a través de tener una reacción del suelo uniforme, y en el cálculo del método flexible aproximado o con vigas sobre el lecho elástico es considerar al suelo que está apoyado en resortitos. En este método flexible hay 3 autores que usted va a encontrar en la bibliografía que se han dedicado a el diseño de losas de fundación flexibles. Se dicen flexibles, pero ambos son de hormigón armado, por si acaso. Solamente se modifica la metodología de cálculo. Claro, el método rígido es más robusto el cimiento frente al método flexible. En el método de flexible está el método de Geteni, método de Timoshenko y método de Levington. En la bibliografía se los conoce como métodos de vigas sobre lecho elástico, en la que al cimiento o al suelo, perdón, se lo asimila como si fuera un resorte. Entonces, ¿cómo son para discretizar los métodos? En la figurita A es la que es el método rígido convencional, en el que yo voy a tener una reacción del suelo como una carga repartida, que puede ser como la que vemos en la figura, un diagrama trapezoidal. Y en el caso del método flexible es asimilar al suelo como resortes y hacer el cálculo de la compatibilidad o con la compatibilidad de deformaciones. La viga o la losa, obviamente para el caso del método de flexible, va a tener o se considera un ancho B1 y una altura H para tener una cierta compatibilidad de deformaciones entre suelo y estructura. Ahí viene la compatibilidad de deformaciones. Entonces, el cálculo sobre el método elástico se basa en, si usted va a encontrar en el libro de resistencia a materiales de los primeros tomos, hay 2 tomos de Timoshenko y Yan. Entonces, en el tomo 2 está el cálculo del método sobre el lecho elástico. Los métodos de Levington y de Geteni, bueno, van a encontrar en textos de diseño de losas de fundación en lechos elásticos. No es tan fácil conseguir textos, yo la verdad que no los tengo, pero la metodología se basa en general bajo esta condición. En la figura que usted está viendo, se considera una viga de largo L y cuya sección transversal está en la figura inferior, tiene un ancho B y que está sujeto a las cargas, como ven, la carga P y una carga repartida. Y tengo una reacción del suelo P. Analizando un pequeño elemento, acá nos sirve para poder valorar haciendo sumatoria de fuerzas verticales. Luego, tomando un momento con respecto a un vértice, vamos a hallar, si tomo el momento en un vértice, acá, entonces vamos a determinar 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Lo que queremos hallar es la carga, cómo vamos a relacionar esta ecuación diferencial, la que nos va a permitir obtener la flecha, nos va a obtener el momento flector y el esfuerzo cortante, cómo va a variar a lo largo de la viga. Esa es la idea. Teniendo unas cargas externas y teniendo al suelo como si fuera apoyado en resortitos. Entonces, esta idea con estos autores es que han considerado a la viga. Voy a dibujar una pequeña viga de esta manera y consideran al suelo como que el suelo va a tener o va a comportarse como si fueran unos resortitos que, bueno, uno acá ya tiene que acudir a un pequeño software, pero igual vamos a ver
el cálculo a través de la solución de ecuaciones diferenciales como una metodología de cálculo a través de planillas Excel. Ahora ya en la actualidad, pues acá con elementos finitos uno puede resolver mucho más rápidamente y puede hacer muchas alternativas. Entonces, el apoyar acá en este modelo, porque es una modelación, nuestro problema es el valor K de cada resorte o del resorte en base al tipo de suelo. K, que se llama coeficiente de balasto o módulo de balasto, es la clave para poder determinar la interacción suelo-estructura. ¿Qué quiere decir? La unidad de este coeficiente K, en general, ya la anterior vez les he dicho, en la bibliografía usted va a encontrar como si fueran sus unidades de densidad. La realidad no es así, sino que si lo discretizamos, esto es como si fuera los kilogramos por centímetro cuadrado que transmito al suelo para que se deforme un centímetro o una cierta longitud. Esta sería la unidad que físicamente uno entendería. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que el coeficiente balasto va a ser igual a la presión que yo transmito por el cimiento al suelo para que se deforme una cierta longitud. Ese sería el concepto físico y más racional del coeficiente balasto. Es la presión que yo aplico al suelo para que se deforme una cierta longitud. Entonces, en estas ecuaciones que usted está viendo, simplemente hacemos sumatoria de fuerzas verticales en este modelo en el cual tengo, puede ser un elementito que estamos analizando acá. Un pequeño rectángulo. Imaginemos algo así. Bueno, y ese pequeño elemento vendría a ser esa viguita. ¿No? Entonces lo pongamos más chiquito para entender. Ese es el pequeño elemento que estamos considerando y sujeto a las diferentes cargas que se tienen. Los momentos cortantes, la reacción del suelo, y hacemos sumatoria de fuerzas verticales y momentos con respecto a un vértice, en realidad de este vértice que estoy señalando, y voy a hallar una ecuación de la derivada del esfuerzo cortante con respecto a X, que va a ser igual al ancho B de la viga y que está restándose la carga Q uniformemente repartida menos la presión del suelo, ¿no? Entonces, de esta ecuación también recordemos que el esfuerzo de corte es igual a menos, bueno, el menos es por el sentido que estamos colocando el I para abajo, que es igual a la derivada del momento respecto de X. Esa ecuación, acuérdenselo. El cortante Q, o que también se le llama B, existe ¿por qué? Porque cuando hay una variación o derivada del momento con respecto al eje X, o con respecto a la distancia X, tenemos que hay cortante. O sea, matemáticamente, el cortante nos dice que es igual a la derivada del momento respecto de X. ¿Qué pasa si el momento es constante? La derivada de una constante es cero, no hay corte, ¿cierto? Entonces, esta ecuación nos dice que como hay variación del momento con respecto a la dirección X, vamos a tener
cortante, siempre, ¿no? Entonces, con esa ecuación más la ecuación de la elástica, si usted se acuerda, nos dice que el momento es igual al producto de E por I, eso lo han visto en resistencia 2, por la derivada segunda de I respecto de X. Uniendo estas ecuaciones, vamos a llegar a esta ecuación diferencial que está en color rojo, que me dice el producto de E por I, que es la rigidez, ¿no? El tipo de material y la inercia de la sección transversal de la viga. Esa es la rigidez, está multiplicado por la derivada cuarta más el ancho de la viga por el coeficiente K sub S. K sub S es el coeficiente balasto. ¿Por qué? Hemos dicho que ese coeficiente balasto es K sub S, es el que obtenemos en el terreno o en el suelo del terreno a través del ensayo de la placa. Y va a ser igual al ancho B multiplicado por la carga repartida superior. Entonces, esta es una ecuación diferencial que me va a servir para hallar las ecuaciones que están en color azul acá. Esfuerzo cortante, momento flector, el giro de la elástica y sabemos que la presión va a ser P igual a K, que es el coeficiente balasto por I. Bueno, cada uno de los autores que he mencionado hace rato, Cheteny, Timoshenko y Levington, cada uno ha propuesto para resolver esta ecuación diferencial una longitud elástica. L, que le llaman en este caso la raíz cuarta de 4 veces I sobre B por K, que me va a servir para reemplazar en la ecuación diferencial y poder hallar los esfuerzos. Entonces, muy rápidamente acá les muestro, no voy a entrar en profundidad, creo que ven en estructuras especiales algo de esto. El método de Timoshenko. El método de Timoshenko llama a la longitud característica, vale decir, a esta longitud elástica, él le llama beta. ¿Ya? Y llama beta, que va a ser la raíz cuarta de lo invertido en realidad la ecuación, el coeficiente balasto, el ancho B de la viga, 4 veces E por I, ¿no? Y que él dice el producto, la longitud de la viga es esta. Es la longitud L. Entonces dice, ¿esto para qué nos va a servir? ¿Cuándo puedo usar el cálculo por el método elástico y cuándo puedo usar el cálculo por el método convencional? Entonces, a partir de estas ecuaciones, yo voy a poder definir si hago el cálculo como viga o como losa rígida o si hago la losa como losa apoyada en un lecho elástico y el cálculo flexible. Timoshenko dice el producto de la longitud de la viga o de toda la faja multiplicado por la longitud característica, si es menor que 0,6, calculo como viga rígida. Si es mayor que 6 y menor que 5, es una viga semi-infinita, que quiere decir que la deformación en un punto afecta al otro punto. Pero si es mayor que 5, se calcula como viga infinita, que quiere decir el efecto en un extremo no le interesa al otro extremo. Esa es la consideración. Y para el caso de una viga apoyada con o sujeta a una carga puntual P, ahí tienen las ecuaciones que resuelve Timoshenko para hallar momento flector, cortante, la elástica y la flecha, donde phi sub beta de x es una función que está en función de una exponencial e a la beta de x y senoidal y cosenoidal. O sea, por eso tenemos esta forma como cosenos y senos. Y en el caso del cortante está tita
en función de beta x. En caso de calcular la derivada de y con respecto a x, es decir, la deformada, está en función de tau beta por x, que es una función e elevada a la menos beta por x. Y si yo quiero calcular la flecha, va a estar en función de phi de beta x. Phi de beta x, acá tiene la ecuación, es igual a e a la menos beta por x, todo multiplicado. Multiplicado por coseno de beta de x, seno de beta x, ¿no? Ahora, en el método de GTI es algo parecido. Como ven acá, el método de GTI, ¿qué es lo que hace? Igual resuelve la ecuación diferencial y la derivada cuarta de y va a ser igual a p menos y por b por k sub s, ¿no? Y él llama lambda, él llama a la longitud elástica lambda y hace relación a una longitud de onda. Bueno, entonces simplemente halla el valor igual el momento, halla el cortante y ahí tenemos el momento de flexión, la fuerza cortante, la carga P que puede ser puntual que está actuando, la distancia X. Y para resolver esa ecuación, simplemente esta ecuación se reemplaza en la ecuación diferencial de cuarto grado y tenemos solamente una ecuación que va a variar con I, ¿no? Y ahí es donde Geteni solucionó esta ecuación para diversas condiciones de carga, longitudes de viga, de cimentaciones, habiendo encontrado que estas se pueden clasificar de la siguiente manera. Vigas rígidas, cuando la longitud por lambda por L, mayúscula la longitud de toda la viga, es menor que pi cuartos. En estos casos las vigas pueden alzarse como perfectamente rígidas. Se analiza como cualquier zapata aislada. Cuando las vigas de longitud media, lambda por L, es mayor que pi cuartos y menor que pi, en estos casos deben alzarse teniendo en cuenta la deformabilidad de la viga. Y en el último caso, vigas de longitud infinita, si lambda por L es mayor que pi, cuando esto ocurre se puede decir que las cargas aplicadas en un extremo no influyen considerablemente más allá del límite al que corresponde lambda por L, ¿no? Entonces ahí es que se calcula como viga sobre el hecho elástico y claro, es recomendable el uso de programas de cálculo con el método de elementos finitos para poder calcular apoyando la losa en el suelo considerado como resortes. Pero ambas cimentaciones, por si acaso, van a ser de hormigón armado. El armado de las losas flexibles rígidas, fíjense, cuando es de espesor constante, tenemos acá unas armaduras en la parte superior, en la parte inferior las de repartición, y debajo de las columnas tenemos estribos o barras dobladas a 45 grados para absorber las tensiones de corte por punzonamiento y también por cortante. Luego tenemos losas con capitel, que era lo que les decía, que en la parte superior para minorar el punzonamiento se realiza como un cimiento rectangular y que se apoya sobre la losa, ¿no? La armadura se coloca arriba y abajo y las armaduras de partición y también las armaduras a 45 grados. Si no se hace el capitel, solo puede hacer enterrada. Todo lo mismo puede ser enterrada o como losas nebuladas que pueden ser hacia arriba, los nervios para arriba, hay que calcular estas como vigas de longitud determinada apoyadas en las columnas o las vigas o nervios se los puede enterrar. Entonces eso ya depende de la fase, cómo puede diseñarse. Vamos a ver el caso que se ha hecho, en nuestro caso del ejemplo que les voy a mostrar, se han hecho con vigas enterradas en el suelo y cómo se ha tenido que realizar. Veamos entonces ahora cómo vamos a hallar a el coeficiente K
para el método flexible y que se usa el ensayo de la placa. Este ensayo de la placa, como ven en la figura, es una placa en la cual se coloca un gato hidráulico que en la parte superior está un camión que tiene una barra transversal y acá se coloca una serie de extensómetros para medir las posibles deformaciones porque hay que corregir por rigidez de la placa, ¿cierto? El concepto es que yo aplico a la placa una presión y este se va a deformar una cierta longitud. Y ahí nace lo que les decía. El coeficiente balasto es la presión que aplico al suelo dividido una cierta deformación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en general? ¿Y qué es lo que se obtiene? En realidad, para el cálculo y la determinación del ensayo de la placa, lo que realizamos en forma real es que vamos a considerar lo siguiente. A ver, en un texto acá, está en el libro que les he pasado, en el libro de Geotecnia, de Ingeniería Geotecnia de Rodríguez, que les he pasado, que algunos alumnos me han pedido, y lo he colgado. Ahí pueden ver el ensayo de la placa con mayor detalle, cómo se realiza. En vez de esta viga de acero, a veces se coloca un camioncito. Y si se va a excavar, bueno, hay que colocar un gato, un anillo dinamométrico, y se colocan estos extensómetros para poder valorar lo que se va a deformar. Entonces, acá, ¿qué es lo que se hace? En realidad, vamos a medir cuánto se va a deformar la placa y se mide con estos extensómetros, ¿no? Ahí lo que estamos midiendo es cómo va a afectar dentro del suelo el bulbo de presiones. Eso es bien importante. Y tenemos las diferentes curvas que vamos a obtener. Entonces, se obtiene módulo vertical y hay algunas correlaciones para calcular el módulo horizontal. Pero, ¿cómo se realiza este ensayo? Es lo que quiero que entiendan. Este ensayo, voy a hacer un esquema muy rápidamente. Imaginemos que tenemos superficialmente, tengo que tener una referencia. Para decir, tengo mi terreno. Me lo he hecho chueco, pero bueno, vamos a hacerlo acá. Tenemos nivelado. Y tenemos acá al suelo la placa. El gato hidráulico que va a estar acá. Lo voy a esquematizar. Se coloca otra placa. Para medir la fuerza se tiene que colocar un anillo dinamométrico. Es como del ensayo de Severe, ¿no? El anillo dinamométrico. Acá viene otra plaquita. Y arriba va a ir el apoyo de un camioncito, por lo general. Este anillo dinamométrico acá tiene un extensómetro, ¿cierto? Acá hay un extensómetro y tenemos que me va a medir las deformaciones. Voy a obtener a través de este anillo, esto se va a deformar y me va a dar la fuerza. Entonces acá vamos a aplicar la carga y ahí los extensómetros se hace un análisis como un análisis de deformaciones y se mide acá las posibles deformaciones que se va a tener, ¿no? Entonces la idea es tratar de medir lo que se va a deformar en el suelo
una cierta longitud, ¿no? Entonces acá se mide estas deformaciones. Más que nada esta, ¿no? Se mide a través de los extensómetros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ensayo en sí? Fíjense, en rigor se analiza de esta manera. Tengo un par de ejes en el que voy a tener ciertos tiempos y acá voy a tener la deformación S, ¿no? Este es el valor S que se logra en un cierto tiempo. Entonces, imaginen, acá voy a dibujar una curvita y esta corresponde a una deformación S1 para un cierto tiempo T1. Que lo vamos a mantener un cierto tiempo. Luego vuelvo a cargar con una mayor carga. Entonces esta será la carga P. Y luego vengo acá hasta una carga. Tendré otra deformación. S2. Y acá tengo la carga 2P. Otra vez aumento la carga y mantengo un tiempo. Hasta que se hace constante esa deformación. Y puedo tener acá la carga 3P y tendré la deformación 3. Entonces tengo las cargas que he ido aumentando con el tiempo. Acá tendrá el tiempo T2. Y entonces esta gráfica ahora la voy a transformar en lo siguiente. Esta gráfica ahora la transformamos en la carga P. En realidad decimos carga P, pero es como presión que estoy transmitiendo a través de la placa, ¿cierto? Le llamamos carga P. Porque estamos generando la carga P, ¿no? Aumento la carga, va a ser 2P. Y en abscisas tendremos las deformaciones que hemos obtenido aumentando o incrementando la carga P. Entonces voy a tener, por ejemplo, acá para la deformación 1, voy a tener la carga P. Tendremos un puntito. Tengo luego una deformación S2 y tendré una carga 2P. Que no necesariamente esto tiene que ser lineal. Y finalmente, digamos, para el asentamiento 3, tengo la carga 3P. De esta manera. Entonces quiere decir que voy a obtener una gráfica que no es tan lineal. Algo así, ¿no? Tiene una cierta curvatura. Entonces, de acá podemos obtener como esta expresión dividida el área, la pendiente vendrá a ser el valor de K.
¿cierto? K, como hemos dicho, es igual al cambio de carga, ¿cierto? La presión dividido el delta I que también vamos a tener. Entonces, por una cierta deformación o incremento de deformación, entonces K sería la pendiente de esta gráfica, ¿no? De ahí nace el coeficiente K. Entonces, acá lo que les estoy mostrando es de que, cómo es que se logra el valor del coeficiente balasto realizando un ensayo bastante real. Entonces, el detalle del ensayo de la placa de carga, la gráfica que obtenemos, que acá es presión dividido deformación, las diferentes deformaciones, y se va obteniendo una carga o una gráfica donde tenemos que no es lineal. Eso no, el suelo no va a ser de comportamiento lineal. Y varía además esta pendiente de acuerdo al tipo de suelo. Si el suelo es muy rígido, si el suelo es muy flexible, ahí está el delta que hay que tratar de corregir porque hay que corregir por las rigidez de la placa. Y entonces, para llegar a determinar el coeficiente K, tenemos que tratar de definir una cierta deformación máxima y determinar la presión para esa deformación máxima y se saca la pendiente de esta curva para hallar el coeficiente K, ¿no? El ensayo de la placa, fíjense, tiene su dificultad de obtener y realizar en la propia obra. Ok, hagamos 10 minutitos de descanso y volvemos luego para ya entrar a el cálculo de la platea por el método rígido. Bueno, hagamos por favor, son 32 alumnos, 31 alumnos que estamos acá. Hagamos 10 minutitos de descanso, por favor, y volvemos. Está bien. Gracias.